¿Tienen alguna duda con respecto a la clase pasada, a la sesión del martes o algo así por el estilo? Profe, yo no pude estar el martes. Ok, bueno. eh, Así que, no, lo del martes se va a ver el día de hoy. La idea es poder repetir la clase el día de hoy con la información por si de pronto alguien no pudo estar. Bueno, entonces muchachos, el último tema que bueno. vamos a ver se llama pues es trigonometría y parte del álgebra. ¿Sí? Como ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos viendo el teorema de Pitágoras y alcanzamos a ver una parte del tema del álgebra. En este caso vamos a enfocarnos un poco más porque de aquí en adelante, pues todas las operaciones matemáticas que ustedes vayan a hacer van a ser un poco más complejas. ¿Qué quiere decir eso? Que a ustedes les van a dar varias incógnitas o algunas incógnitas y eso va a generar pues como tal ciertas formas de resolver los ejercicios. ¿Listo? No es que siempre les vayan a dar la incógnita o el valor a hallar siempre a la derecha, sino que puede que se los coloquen en medio de algo que nosotros vamos a llamar ecuación. ¿Listo? Entonces, recordando lo que estábamos viendo la semana pasada, el teorema de Pitágoras, como tal, es una explicación o es una relación que se tiene con tres lados que se forman con un triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo, como tal, ustedes recuerdan que es un tipo de triángulo escaleno, ¿sí? Y ese triángulo escaleno es como tal, pues el triángulo rectángulo tiene la característica de que uno de sus tres ángulos internos es de 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí como tal ustedes en la pantalla están viendo que entre el lado A y el lado B se me forma un ángulo de 90 grados. Por esa razón, este triángulo que estamos viendo es un triángulo rectángulo, porque esa es la característica principal. Ahora bien, el triángulo rectángulo, lo que tienen, recordemos, es que lo que dice el teorema de Pitágoras es que sus dos catetos, la suma del cuadrado de sus dos catetos, siempre nos debe dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ya sabemos, o lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras, es que un triángulo va a tener los tres lados con unos nombres específicos, que son cateto A o cateto 1 o cateto 2, ¿sí? Como lo quieran llamar. Más adelante se le puede determinar para poder diferenciarlos y eso depende con el ángulo, ¿sí? Entonces, tenemos un cateto, otro cateto y lo que está en rojo, que es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que si nos dan dos incógnitas, por ejemplo, nos dan un cateto y nos dan una hipotenusa, tenemos que hallar el valor del otro cateto, podemos aplicar esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora bien, pues aquí tenemos un ejercicio que fue el que realizamos la semana pasada, en donde nos daban, por ejemplo, que teníamos que hallar el valor de C. Ya sabemos que C en este triángulo corresponde a la hipotenusa por la deducción que hicimos y pues obviamente tenemos los resultados de que escoger el valor numérico de un cateto que sería 5, lo elevamos al cuadrado. Recordemos que cuando elevamos al cuadrado es multiplicar el número base o el número que estamos cogiendo por él mismo la cantidad de veces que lo estamos elevando. Es decir, si lo elevamos al cuadrado es coger ese 5 y multiplicarlo por otro 5. ¿Sí? O sea, coger dos números 5 y multiplicarlos entre ellos. ¿Listo? Lo mismo sucede con el número 12. Entonces, el 12 al cuadrado más 5 al cuadrado me va a dar este resultado que yo tengo aquí, ¿cierto? ¿Por qué no me va a dar lo que está en rojo? Porque ese fue un ejercicio que estábamos haciendo en donde uno de sus compañeros nos indicó que 5 por 5 da 25 o 5 al cuadrado da 25 y 12 al cuadrado me daba 24. Entonces, ojo porque eso está mal escrito, es una forma errónea porque no es lo mismo coger 12 por 2 que coger 12 por 12. ¿Listo? Y ahí tenemos que pues obviamente la suma de estos dos números me va a dar el 12, el c al cuadrado. Ahora bien, si sumamos estos dos números,
los sumamos, nos va a dar 169. Y como no tiene ningún exponente, es como si nosotros estuviésemos diciendo 169 elevado a la 1. ¿Listo? Ahora bien, una forma de pronto, si de pronto tienen inquietudes o tienen dudas con el tema de los exponentes o el tema de la cancelación de términos, es que ustedes tienen aquí estos dos exponentes. Voy a ampliar un poco la hoja, denme un momento, por favor. Entonces, ustedes tienen aquí estos dos exponentes. Tienen 169 elevado a la 1, que en este caso lo voy a escribir de la siguiente forma, para que lo tengan, lo puedan interpretar un poco mejor, ¿cierto? Entonces tenemos 169 elevado a la 1 y, 160, y c elevado al cuadrado, ¿cierto? Para yo poder cambiar o desplazar este exponente, lo pueden hacer de la siguiente forma. Recuerden que yo en la sesión anterior les estaba indicando que así como hay opuestos, pues toca empezar a jugar con ellos en las ecuaciones. Entonces, este número yo lo voy a, para poder cancelarlo, para que me quede un 1, yo puedo coger y dividirlo en 2, ¿cierto? Si yo cojo y hago esto, 2 dividido 2, esto me va a dar 1. Pero para poder hacerlo de esa forma, si, como lo hice a la derecha del igual, a la izquierda del igual también lo tengo que hacer. Entonces, a ese exponente llego y lo divido por 2. ¿Correcto? Entonces, este exponente, este que voy a pintar aquí de color amarillo, lo que me quiere decir es que voy a cancelarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que está aquí, este c, va a estar elevado a 1. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que acabé de hacer? O sea, lo que está aquí en amarillo es como si yo cancelara 2 dividido 2, me va a dar 1. Entonces escoger el c elevado a 1, o sea, el c solito, sin ningún exponente. ¿Es claro eso? Bueno, el que calla otorga. Entonces, muchachos, como yo ya pude despejar este 2 que teníamos aquí, dividiendo en ambos lados del igual, aquí tengo un medio. Es decir, que este 169 elevado a un medio es el valor de c. Ustedes recuerdan que cuando nosotros teníamos unas raíces, lo que nosotros hacíamos es que para simplificar la raíz, al otro lado dividíamos el exponente, o sea, 1 sobre 2. Es decir, que esta expresión que tenemos aquí en color azul es lo mismo como si estuviésemos diciendo raíz cuadrada de 169. Y ya eso se puede solucionar. Entonces, la raíz cuadrada de 169 o 169 elevado a un medio, o dicho de otra forma, 169 elevado a la 0.5, me va a dar 13. Y este número es el resultado como tal de este ejemplo. ¿Listo? Ahora bien, ¿quién me quiere ayudar con estos ejercicios? Estos son unos ejercicios por participación. Entonces, ¿quién se quiere lanzar para empezar a decirme como tal qué tengo que hacer para poder resolver eso? Miren que este ejercicio ya es más escrito. A mí no me están dando ninguna imagen, no me están dando ningún triángulo. Solamente me están diciendo, dado los siguientes lados de un triángulo rectángulo, calcule el que nos falta, usando la calculadora para el cálculo aproximado. Es decir, no nos están impidiendo que no usemos la calculadora. Si lo utilizáramos con un triángulo similar a este, ya sabemos que este lado va a ser A, este lado va a ser B y este lado va a ser C. ¿Sí? En este ejercicio les estoy poniendo esas letras. Puede que en el examen final les salga que esto se llama X, esto se llama P y esto se llama N. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque no siempre van a ser las mismas letras. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con el primero? El lado A es igual a 12, el lado B es igual a 16 y el lado C, ¿a qué sería? ¿A qué sería igual?
¿No? De pronto Don Giner Amaya. O de pronto Arlis Padilla. Profe, Sí, señor. Dime, Giner. estoy escuchando. ¿Me vas a ayudar para resolver este ejercicio? No, profe, estoy prestando atención. Bueno, de pronto Arlis Padilla o Erika Galvis. O Lisbeth, o Lisette Brillet, o Luz Mary. ¿No? Profe, Sí, señora. vamos a intentar, no sé, lo entiendo así. Sí. Para ese punto A es 12 elevado a la 2 Sí, 12 elevado a la 2, sí, señora. más 16 elevado a la 2. Esperemos un momento, más 16 elevado a la 2, sí, señora. Y pues es que no tengo calculadora, hermano, pero creo que eso se multiplica 12 por 12 Ajá, y 16 por 16. ok, sí. Entonces, 12 por 12 es 144, ¿sí? Más Más 16 por 16. 16 por 16, sí, señorita. Que 16 por Y eso, 10, sí, y eso lo ponemos, el resultado, eso es que no tengo calculadora aquí, pues. listo. El Entonces, resultado 16 por de eso 16 da 256. Ahora, recuerda que en la... tenemos una raíz acá, ¿no? sí, técnicamente sí, ya es un paso mecánico. Pero lo que quiero que entiendan es que siempre va a haber este símbolo que está aquí, que se llama el igual. Es decir, lo que acabas de decir, vamos muy bien, vamos por buen camino y obviamente 12 al cuadrado más 16 al cuadrado es igual a algo, ¿sí? Como nosotros tenemos una incógnita, tenemos que ponerla siempre en la ecuación, c al cuadrado. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, listo, yo sumo esto, pero después tú me vas a decir, le saco la raíz, pero ¿cómo? O sea, la idea es que ustedes entiendan por qué se sacó la raíz o por qué se determinó sacarle una raíz a ese número, ¿sí? Entonces, la suma de esto va a ser igual, nuevamente, a c al cuadrado, porque no lo hemos despejado. Ahora bien, si decimos, listo, ya tengo esto, yo sé que 256 más 144 es igual a 400, ¿cierto? Ahora, ¿qué número? Ya sabemos que esto es igual a c al cuadrado, ¿cierto? Pero ya sabemos, obviamente, por lo que nos acaba de decir la señora Livia, que está muy bien, pero pues la idea es que de pronto lo entiendas cómo lo sacaste, que lo que hiciste fue simplificar este 2, entonces para poder simplificarlo la mejor forma es dividiéndolo en 2, ¿cierto? Pero si tú lo divides, exactamente, en el exponente, pero si tú lo divides en 2, aquí también tienes que dividir el exponente del 400 en 2. ¿Cómo sabes cuál es el exponente de 400? Como no tiene exponente, siempre va a ser un 1, ¿correcto? Por favor, no me cuelguen, espérenme un momento, qué pena. Don Giovanni. Entonces, muchachos, qué pena con ustedes. Entonces, tenemos el exponente del c, que es un 2. Para cancelarlo, es decir, para eliminarlo de ese lado, tenemos que simplemente simplificarlo a un 1. Entonces, como es un 2, lo divido por 2 y me va a dar 1. Pero al otro lado voy a tener el exponente del 400 que corresponde a un 1. Y si lo divido por 2 me va a dar un 400 elevado a la 1 medio.
Y esto que yo tengo aquí, que lo voy a poner en amarillo, ustedes ya saben que es una raíz cuadrada de 400. ¿Listo? Ahora, alguien que tenga calculadora, ¿me puede indicar cuánto es la raíz cuadrada de 400? Señora Livia. Ah, no, su merced me dice que no tiene calculadora en estos momentos. Listo. La forma más fácil, o bueno, ahí ya podríamos empezar a mirar cómo hallar esto, es que ese número que vayamos a encontrar, si yo lo multiplico por él mismo, me tiene que dar 400. Entonces, ¿qué número por él mismo me da 4? O sea, ¿qué número que yo multiplique, lo vuelvo a multiplicar por él mismo, me puede dar 4? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ese número, que es el único número que yo puedo multiplicarlo o sea, por él mismo, para que me dé 4, es el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo el 2 por 2, me va a dar 4. Ahora, si yo cojo y a ese 2 le agrego un 0 a la derecha, es decir, 20, y lo multiplico por 20, me va a dar 400. ¿Listo? Entonces, el 20 es igual a C. Y de esta forma ya sabemos cuánto nos vale C. ¿Listo? Ahora bien, ¿quién me quiere o quién me puede ayudar con este segundo ejercicio? Gracias, Livia. ¿Nadie más se anima? Bueno, aquí tenemos 12 al cuadrado, ¿cierto? Más, Profe, no le estamos escuchando. O yo no le estoy escuchando. ¿no me escuchas? ¿Ahí me escu- ¿Ahí me escuchas? Aló. Sí, señor. Sí, coman 55 y luego le vas a dar 33, 33. Exactamente, entonces ahí es la clave del funcionario, no le va a dar que el funcionario va a poner. Le vas a dar enter y nuevamente te va a pedir la clave. Sí, nuevamente la clave. Ajá, sí, señor. Y ya asignaste claves. Entonces ya es bueno, exactamente. Entonces ahora, con esa clave, la funcionalidad se puede agarrar con esa mano. Correcto. Pero se sale de falla. No, pero con ese modo de esa mano. Sí. También puede dejar una conexión. O sea, si en ese momento, sí, entonces, las etapas que llegan a el cierre. Sí, sí, señor. Entonces, si ella se para frente al teclado, si ella se para frente al teclado, debe salir a la izquierda un chulito verde. Y te sale el chulito verde, e ingresa la clave, y ella va a empezar a dar el tiempo para salir. Entonces, aquí tienes el tiempo para salir. Sí, no tiene el chulito verde. Eso está abajo, a la izquierda de la pantalla. Exactamente, arriba de donde llega debe haber un candado y un chulito. ¿El chulito verde está prendido?
Ajá. Sí. ¿Qué más te sale? Ok, hágame un favor, denle el símbolo, por favor, ok, hágame un favor, a la izquierda del botón que dice reset, por favor. Esperen. ¿Cómo así que está viendo la bóveda? O sea, no van a salir ya. Ah, no, pues ya, pues ya. Pues tienen que cerrar las bóvedas, tienen que cerrar las puertas, todos los infrarrojos, todo. Tienen que salir incluso los funcionarios. Le sale el chulito, usted le da la clave, le va a dar el tiempo de salir y sale, por favor. Pero pues, o sea, si tienen la bóveda ahorita abierta, imposible que vayan a poder hablar. ¿Listo? Me avisa cualquier cosa. Bueno. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, qué pena. Entonces, lo que les estaba indicando, qué pena con ustedes, tenía un problema de audio, es que, bueno, en este ejercicio, recuerden que para poder cancelar los exponentes tienen que dividirlos entre ellos, ¿sí? Entonces, si a la derecha de la incógnita o en la incógnita yo tengo un 2, puedo dividir ese 2, pero al otro lado también tengo que dividir por 2. Entonces, por eso me sale el 400 elevado a la 1 medio. Ahora, ¿cómo saco yo este 20? Porque resulta que, recuerden que este 400 elevado a la 1 medio significa o quiere decir que es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 400. Ahora bien, ¿cómo hallé esa raíz cuadrada de 400? Uno lo pueden hacer con calculadora para aproximarse, no hay ningún problema. La otra opción es que ustedes lleguen y descompongan el número, es decir, qué número existe o cuál es el número que multiplicado por el mismo me vaya a dar 400. Entonces, si 400 es mucho, podemos hacerlo con 4, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el número que multiplicado por el mismo me dé 4? Pues es 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, si yo le pongo un 0 a la derecha a ese 2, es decir, lo convierto en un 20 y lo multiplico por 20, 20 por 20 me va a dar 400, ¿sí? Esta es la respuesta del por qué se halla de esa forma. Si ustedes lo colocan en una calculadora lo pueden comprobar. Ahora bien, en este ejercicio, ustedes tienen A que es 12 y ya sabemos que es 12 al cuadrado. Luego tenemos B al cuadrado, pero este B es la incógnita, ¿cierto? Y tenemos que es 13 al cuadrado, pero este 13 al cuadrado corresponde a la hipotenusa, ¿sí? Entonces fíjense que en este ejercicio ustedes tienen la incógnita en otro lado, ¿cierto? Entonces, para resolverlo es el mismo procedimiento, entonces yo tengo que coger 12 por 12 me da 144, más tengo a B, pero todavía no conozco a B, ¿cierto? Entonces tengo B al cuadrado y tengo a 13 por 13 me da ¿cuánto les dio 13 por 13? 169. Muy bien, Erika, gracias. Entonces esto es igual a 169, ¿cierto? Pero fíjense que yo en estos momentos aquí tengo un número que me acompaña con una operación a la incógnita. Entonces, para poder solucionarlo, podemos aplicar lo mismo que hicimos acá. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces resulta que esto lo vamos a copiar y a pegar. Y aquí, antes de pasar al igual, yo lo que voy a decir es que para poder cancelar ese 144, yo tengo que restar 144, ¿cierto?
Pero si yo resto 144 a la izquierda del igual, aquí donde está el 169, también tengo que restar 144, ¿cierto? Entonces, aquí a la izquierda tengo este menos 144 que lo voy a poner de azul y también tengo este 144 positivo que lo voy a poner de azul, ¿cierto? Entonces, 144 menos 144 me da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que al lado izquierdo del igual me va a dar b elevado al cuadrado, ¿cierto? Es decir, ya tengo la incógnita despejada por una parte. Y al otro lado del igual voy a encontrar el 169 que le estoy restando 144. Entonces, cuando haga esa operación, aquí me va a dar 25. Ahora bien, para poder despejar esa incógnita, ya lo sabemos por el ejercicio anterior, que b va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí no tengo cómo escribir el símbolo de la raíz, entonces lo voy a poner así, de 25. Y ya sabemos, incluso lo podemos deducir por el tema ¿de qué? Del máximo común divisor, ¿sí? O pues es simplemente dividir este número en un número que se divide en partes iguales. 5 por 5 va a ser igual a 25. Entonces ya sabemos que b es igual a 5, ¿correcto? Ahora bien, ¿quién me quiere ayudar con este último ejercicio? Entonces tenemos a al cuadrado, ¿cierto? Más 9 al cuadrado, ¿cierto? Igual a 15 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿quién me puede indicar cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Nadie? Entonces, tenemos la incógnita que es a al cuadrado, ¿cierto? Ahora, tenemos 9 por 9. ¿Cuánto me da eso? ¿O cuánto les da eso? 81. 81. Gracias, Erika. Y esto es igual a 15 por 15. ¿Cuánto les da 15 por 15? Entonces, rápidamente a mí me da 225. Ahora bien, ¿cómo hacemos para despejar, para quitar el número que está sumando a la incógnita? Entonces, recuerden que si yo tengo aquí más, exactamente, sí señora. Pues aquí le pongo esto. Entonces le voy a decir más 81. Entonces, antes del igual, donde está ese valor, le voy a restar la misma cantidad, menos 81. Y a 225 le voy a restar 81. ¿Cuánto les da estas operaciones? ¿Aló? ¿Sí, señor? Sí. Ajá. Listo, listo, señor. Hágalo entonces, por favor. Ajá, listo, pues. Listo, listo, señor. Listo, pues hágalo. Recuerda cómo le va.
Qué pena con ustedes. ¿Cuánto les dio esta ecuación, estas operaciones? 144, profe. Ok, es decir que a este lado donde tengo el A se cancela, ¿cierto? Y donde después del igual les da 144. Ahora, A, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 144? ¿O qué número multiplicado? 12. Exactamente. Muchas gracias, Erika. 12. Este como tal es el resultado de este ejercicio. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, sigamos. Resulta, muchachos, que yo les decía desde un comienzo que internamente los triángulos tienen unos ángulos. Resulta que ya conocemos uno de los ángulos que es de 90 grados para el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y aquí vamos a aplicar algo que se llaman funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son unas funciones diseñadas para poder encontrar el valor o hallar el valor de los ángulos, ¿sí? Y se hace por medio de los valores que tienen los lados. Es decir, las funciones como tal son seno, coseno y tangente, son 3. Y de esas yo puedo sacar unas otras 6 más que pues se llaman arcoseno, arcotangente, cosecante, secante, mejor dicho, eso pueden salir bastantes. Pero vamos a enfocarnos en estas principalmente. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que siempre vamos a coger un ángulo, siempre. Entonces, dependiendo del ángulo en que, el que se coja, vamos a obtener y vamos a identificar los nombres de los catetos. Entonces, si cogemos el ángulo alfa, como por ejemplo lo tenemos aquí, espérenme, yo lo maximizo un poquito. Entonces, yo tengo este triángulo, ¿cierto? Y aquí abajito, en esta esquina, en esta punta, yo tengo una A minúscula. Esa A minúscula no es que sea una A, pues bueno, sí es una A, pero es una letra griega, se llama alfa, ¿listo? Y esta B que yo tengo aquí adentro, que está en esta esquina de arriba del triángulo, es otra letra griega que se llama beta. Normalmente los ángulos se escriben o se nombran con letras griegas para diferenciarlo de otras variables. Entonces, si nosotros cogemos el ángulo alfa como lo tenemos en esta ecuación, él me va a decir a qué corresponde el valor de ese ángulo con respecto o con base a los lados que tiene ese triángulo. Entonces, el lado, para poder hallar el valor de alfa, ¿cierto? Yo voy a tener que necesito el cateto opuesto, que el cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo, entonces este lado A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que coger el valor de este lado, es decir, lo que valga A, y lo tengo que dividir por lo que valga la hipotenusa, es decir, lo que valga C. Con eso me va a dar un valor fraccionario, perdón, un valor decimal que va a ser igual al seno de alfa, ¿cierto? Y resulta que si yo tengo esos valores, pues también podría hallar el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, el seno de alfa es diferente al coseno de alfa, pero resulta que el coseno de alfa ya no se va a hallar con el cateto opuesto, sino con el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el cateto adyacente siempre va a ser el lado que está el que está más cerca o el que está generando ese ángulo, ¿sí? Entonces, el cateto adyacente de alfa es el lado B, ¿sí? Ahora bien, si yo llego y les digo, que necesitamos hallar el ángulo beta, entonces podemos hacerlo con este ángulo, ¿cierto? Y necesitaríamos aplicar, por ejemplo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso sería este lado, que sería B,
porque este es el lado que está al frente del ángulo, por la hipotenusa, o perdón, dividido la hipotenusa, o sea, dividido el valor de C. Si lo vamos a hacer con coseno, no pasa nada, me tiene que dar otro valor totalmente diferente. Yo puedo utilizar el cateto adyacente, que el cateto adyacente es A, ¿cierto? Y lo divido por la hipotenusa. Entonces, la estructura como tal de estas funciones trigonométricas nunca va a cambiar. Es decir, el seno de un ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es coger el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ahí ya no estoy utilizando las hipotenusas. Espérenme un momento. Entonces, con estos ángulos, con estas funciones trigonométricas, nosotros podemos resolver unas ecuaciones que pueden ser un poco más complicadas. Esperen un momento. ¿Por qué? Porque si por ejemplo me dicen, vamos a hacer este ejercicio. Entonces nos dicen lo siguiente. Tiene un ángulo que todavía no sabemos el valor en grados. Tiene un ángulo que se va a llamar 3/5, ¿sí? Y a 3/5 tiene que hallarle las otras razones trigonométricas restantes y tiene que hallar el valor del ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió ese 3/5? Quiere decir que estamos cogiendo el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, 3 sería igual al cateto opuesto, ¿correcto? Y 5 sería igual a la hipotenusa. Con esos valores, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos determinar cuál es el ángulo que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo se determina eso? Yo puedo hacerle una línea a este ángulo, ¿cierto? La voy a hacer un poquito más gruesa. Y la voy a poner de color verde. Entonces, esa línea que está ahí, ese ángulo, ¿cierto? Es el ángulo alfa. ¿Cómo lo sé? Porque miren que la ecuación me dice, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado que está al frente del ángulo? Pues 3. 3 lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, ¿cuál es el ángulo que está al frente de ese lado? Este que tenemos aquí en esta punta, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si queremos hallar, por ejemplo, este lado de aquí, ¿cierto? Entonces, primero lo podríamos hacer por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, que ya no lo sabemos. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente forma. Ya sabemos que, por ejemplo, llamémoslo A. A al cuadrado, ¿cierto? Esa es la incógnita que yo tengo en estos momentos, más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Correcto? Ay. 5 al cuadrado. Entonces, si ya tenemos esta información, podemos decir que A al cuadrado más 3 por 3 me daría 9, ¿correcto? Va a ser igual a 5 por 5, que 5 por 5 es igual a 25. Entonces ya podríamos hallar el valor de A, que sería el valor que estamos buscando, que sería este lado de aquí abajo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, ahorita, ¿qué seguiría? Coger A al cuadrado, le sumamos 9, pero para cancelar ese 9 yo tengo que restarle 9. Y aquí, al otro lado del igual, tenemos 25, y para poder hacer válida esa cancelación, tengo que restarle 9 también. ¿Correcto? Entonces voy a tener A al cuadrado
¿cierto? Esto de aquí arriba, que lo voy a poner en color amarillo, se cancela, ¿cierto? 9 menos 9 me va a dar 0, igual a 25 menos 9. ¿Cuánto les da esa operación? 25 menos 9. 16. 16, muy bien, gracias. ¿Quién lo dijo? Yo, Erika. Gracias, Erika, 16. Entonces aquí me va a dar un 16. Y vuelve y juega. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 16? Es decir, ¿qué número multiplicado por él mismo me va a dar 16? 4. ¿No será 4? Muy bien, sí señoras, las dos, Livia y Erika. Entonces esto me daría 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sé el valor de A o del lado opuesto, que sería 4. Ahora bien, hasta aquí todo muy bien, no tenemos nada más. Resulta que si nos dicen, halle por favor el valor coseno de alfa, ¿cierto? Bueno, alfa lo voy a poner como una A mayúscula, porque no tengo cómo escribirlo aquí. Entonces, ya sabemos que esto es el otro lado, ¿cierto? Entonces lo voy a poner de color azul. ¿Cuánto sería o a cuánto equivaldría el valor del coseno de ese ángulo que estamos hallando? Entonces, recuerden que la ecuación me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa ya la conocemos que es 5. El cateto adyacente es la ecuación o es el valor que estábamos buscando ahorita. Entonces, ya sabemos por la fórmula o por la resolución que hicimos que A o el cateto adyacente va a ser igual a 4. Es decir, 4 quintos es igual al coseno de alfa. Y resulta que si vamos a buscar la tangente de alfa, va a ser igual, ¿a qué sería igual? ¿Quién me dice? De acuerdo a esta ecuación que dice acá, o a esta descripción. Miren que la tangente de alfa me dice que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto en este triángulo que estamos resolviendo? Profe, ahí se divide 4 dividido 5. No, porque mira 4 dividido 5 lo resolvimos aquí en este coseno, que lo estoy pintando de color verde. Entonces, mira que aquí yo tengo el coseno y corresponde o tiene sentido a lo que estoy haciendo. El cateto adyacente es el lado que está cerca al ángulo. Mira que está aquí. Lo voy a pintar de un color para que tú lo puedas visualizar. Este lado que yo tengo acá, que lo voy a poner de color rojo, ese lado es el cateto adyacente. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama cateto adyacente? Porque está al lado, ¿sí? Adyacente quiere decir al lado. Opuesto quiere decir al frente. Entonces, cateto adyacente es el lado o mejor dicho, el lado del triángulo que está más cerca al ángulo, que está formando el ángulo. ¿Sí? Entonces, Entonces sería 3 dividido 4. exactamente. Este cateto, esta tangente sería esta ecuación que tengo aquí, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 3, sí señora, porque nos la dieron en la ecuación, y el cateto adyacente es el que acabamos de hallar, que sería 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos la tangente de alfa, el coseno de alfa y el valor de alfa. Perdón, y el valor de A, que sería el lado que no tenemos. Ahora bien, si nos dicen, tiene que hallar el valor de B, ¿sí? Es decir, tenemos el valor de B, que sería este ángulo. Espérenme, los cojo de aquí. Entonces necesitamos saber cuánto es el valor de beta, que sería el ángulo de arriba. Es decir, ya no sería este que estamos usando, sino que sería este que voy a dibujar o voy a marcar,
con una línea atravesada de color púrpura, o bueno, fucsia, como lo quieran llamar. Entonces, este de arriba es beta, o es la letra beta, el ángulo beta. Ese ángulo, si yo lo voy a coger y, por ejemplo, lo quiero hacer con el seno, entonces me dice cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Para este que tengo aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está en color rojo, Exactamente. ¿Y cuánto es el valor de ese? 4. 4. Y resulta que después la ecuación del seno de ese ángulo me dice que lo tengo que dividir ¿por cuánto? ¿O por qué lado? Por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? ¿Señora? 5. Sí, señora. Vale 5. Entonces sería 4/5. ¿Correcto? Fíjense que este valor con el otro ángulo no lo sacamos para el seno, sino que lo sacamos para el coseno. Ahora ustedes me van a decir, venga, profe, pero ¿qué es eso del seno? ¿Qué es eso del coseno? Así como en la calculadora tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz, la exponencial, el logaritmo, las fracciones, también va a existir algo que se llaman las ecuaciones de trigonometría o las funciones trigonométricas. Esas funciones trigonométricas son eso, son el seno, el coseno, la tangente, como la estamos viendo. Entonces, básicamente es como dividir o como descifrar el valor de un ángulo. Entonces, pasa muy similar a lo que teníamos anteriormente, que si yo tengo aquí el ángulo, ¿cierto? Y quiero quitarle este coseno, yo le tengo que restar o le tengo que hacer una ecuación, ¿sí? Entonces yo a esto lo tendría que estar multiplicando, en otras palabras, por un coseno a la -1, ¿sí? Esto yo no me lo estoy inventando, esto está en unos libros de matemática, esto es prácticamente cómo se puede eliminar el coseno, ¿cierto? Pero recuerden que si yo hago esta operación para poder simplificar o para poder eliminar el coseno, yo también tengo que poner algo que sería aquí coseno a la -1, ¿cierto? Ese coseno a la -1 se le denomina o normalmente se le llama arcoseno, ¿sí? También lo puedo hacer con el seno, también lo puedo hacer con la tangente. Entonces, por ejemplo, con el seno se llamaría arco tangente y con el seno se llamaría arcoseno y con la tangente se llamaría arco tangente. ¿Qué hacen esas funciones? Pues sencillamente me devuelven el valor del ángulo en la unidad de medida que se utiliza, que son los grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por aquí antes me están diciendo que el seno de alfa, bueno, alfa lo tengo aquí, espérenme, lo puedo copiar para que ustedes no se confundan con esas letras mayúsculas. Control C, Control V y aquí Control V. Entonces miren que el seno de alfa a mí me dijeron que es igual a 3/5, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, 3 dividido 5, ¿cuánto les da? A mí me dio 0.6, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de alfa es igual a 0.6. Pero miren que esto no es un grado. Esto no es un valor en grados. Y los grados, recuerden que es la amplitud que tienen dos lados y la separación que me forman viéndolo con un transportador con los grados, ¿sí? Entonces, resulta que este valor, este alfa, no va a ser igual a 0.6.
el seno, o sea, la operación que le estoy haciendo, el seno a este ángulo o el seno de este ángulo, sí me va a dar 0.6. Entonces, por esa razón, aquí cambiémoslo, por ejemplo, por esa razón, aquí yo lo tengo que simplificar. Entonces, para poder tener eso, por ejemplo, hagámoslo primero con el seno. Entonces, yo tengo seno de alfa por seno a la menos 1, ¿cierto? Que sería el arcoseno, que es lo que les estaba comentando. Entonces, esto que está aquí en amarillo se me va a cancelar. Va a dejar de existir, va a quedar como un 1. Pero resulta que si yo hago eso, yo aquí también lo tengo que hacer. Y recordemos que las funciones trigonométricas se aplican a unos valores o a unos números, ¿cierto? Entonces yo no lo puedo poner aquí afuera, sino que lo tengo que poner adentro porque le voy a aplicar esa ecuación trigonométrica o esa función trigonométrica al valor de 0.6. Entonces seno a la menos 1 de 0.6 es igual al valor del ángulo, ¿sí? Entonces, como esto que está en amarillo ya se canceló, ¿cierto? Pues yo... Entonces aquí, por ejemplo, esto que está en amarillo prácticamente se elimina, muere, y me va a decir que si yo quiero obtener el valor en grados, yo tengo que aplicar seno a la menos 1 de 0.6. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, miren muchachos que yo aquí voy a ponerles una calculadora. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar esto que tengo acá. Tengo el valor de 0.6, pero no tengo el valor en grados. Entonces, voy a borrar esto que tengo aquí, le voy a poner 0.6, perdón, 0,6 y le voy a aplicar la función trigonométrica del seno a la menos 1, elevado a la menos 1. Entonces, aquí en esta calculadora, que ustedes la pueden encontrar en el computador, aquí tienen este botón que dice trigonometría, que es lo que estamos viendo. Ustedes lo abren y normalmente siempre lo van a encontrar así. Entonces aquí aparece el seno, el coseno, el tangente, la secante, el secante, cosecante y la cotangente, que son las 6 funciones trigonométricas principales. Si yo le doy el secundario, pues me va a decir seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, secante a la menos 1, cosecante a la menos 1 y cotangente a la menos 1. Entonces, como le voy a aplicar el seno a la menos 1, le tengo que dar esta opción. Al momento en que yo la dé, él me va a dar un valor numérico y ese valor numérico son los grados que tiene ese ángulo. Uy, perdón, lo tengo en radianes. Entonces, 0,6 y le voy a decir, no le voy a aplicar el seno, sino que le tengo que aplicar el seno a la menos 1. Y me va a sacar esto, este valor, 40, no sé qué, una cantidad de décimas muy largas. No se asusten, porque es que resulta que, como yo les decía, las décimas son una aproximación, quiere decir que el ángulo no va a ser un número entero. También puede pasar en otros números, pero en este caso vamos a tomar solamente las 4 décimas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación que yo tengo aquí va a ser igual, uy, esa no debería de, a 40,6955, que 9665, y esto es en grados. ¿Listo? Este valor es el valor del ángulo alfa. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero es que nos están pidiendo que por favor hallemos el valor del ángulo beta. Listo. Yo les puedo decir que si ustedes recuerdan, en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos debe ser igual a 80. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya conozco un ángulo, lo voy a poner por aquí arriba, yo ya conozco un ángulo que es 90 grados, ¿cierto? Que es el ángulo que se está formando aquí. ¿Correcto?
Este ángulo es el de 90 grados. Este que es el palito en color verde es el que acabamos de hallar, que me dice que son 40,9665, ¿cierto? Si yo sumo esto, bueno, entonces por ejemplo aquí tengo otra incógnita, que sería beta. La voy a poner en mayúscula. Y esto va a ser igual, o tiene que ser igual, a 180 grados. Entonces miren que el álgebra siempre va a aparecer de esa forma porque ustedes van a tener una incógnita. Entonces, la forma más fácil es 90 más 40 a mí me da 130,9665. Es decir, esto lo voy a borrar y le voy a poner 130,9665 grados, ¿cierto? Y para poder despejar el ángulo, ¿cierto? Entonces yo necesito restarle esa misma cantidad, 130,9665 grados, y al otro lado del igual le tengo que restar lo mismo, 130,9665 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que tengo aquí, que lo estoy señalando, se elimina, se cancela, va a dar 0, ¿correcto? Y tengo solamente la B, o el ángulo beta. Y si yo hago esta operación, entonces vamos a hacerla aquí en la calculadora. 180 menos 130,9665. 130,9665 me da 49,0335. Ese es el valor del ángulo beta. Entonces esto es igual a 49,9, ¿qué? 0335. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero yo cómo sé realmente que eso sí es. Sencillo. ¿Cuánto les dio 4 dividido 5? Entonces, 4 dividido 5 me da 0.8. Es decir, que el seno de beta es igual a 0,8. Ahora, si ustedes en la calculadora cogen, por ejemplo, 49,0335, que es este ángulo que es el que yo hallé simplemente despejando los ángulos, y le aplico el seno, me tiene que dar 0.8. Y no me dio. ¿Por qué me dio seno de 9? Entonces, 49,0335. Y le doy el seno, me da 0,7. ¿Y por qué? Ahora, si yo le digo 0,8 y le aplico el seno a la menos 1, me da 59. Es decir, que algo hicimos mal en esta ecuación. Y sí, ¿por qué? Porque esta resta a mí nunca me va a dar 49, me debe dar 59. ¿Sí saben por qué? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, estamos aquí. Listo, gracias que estén ahí. ¿Sí saben qué es lo que estoy haciendo o están perdidos? ¿Aló? Pues de mi parte, un poquito como perdida y lejos de la casa. Un poquito perdida. ¿Y por qué? ¿En dónde estás perdida? No, profe, no sé, no entiendo esos números, me enredaron todo ahí, pero háganle que yo le estoy poniendo cuidado y de algún lado me tiene que salir eso. Bueno, ponle cuidado. Resulta que el Sí, yo estoy ejercicio, atenta. el ejercicio me está diciendo que tengo esta ecuación. Seno de alfa es igual a 3/5, ¿sí? Con esto yo tengo que hallar el otro lado, tengo que hallar el valor del ángulo alfa
tengo que escribir, simplemente me están pidiendo escribir cómo tengo que hacer las otras ecuaciones, funciones trigonométricas, que son coseno y tangente, que eso es lo que estábamos viendo, y tengo que hallar el ángulo beta. ¿Sí? Mira, funciones trigonométricas restantes y el ángulo beta, ¿cierto? Entonces, si yo llego y les digo, por ejemplo, un tantico. Entonces, si yo, por ejemplo, llego y les digo, listo, dejemos esto por aquí, dupliquémoslo por acá, subamos esto. Entonces, resulta que yo ya sé que el seno de alfa es igual a 3 dividido 5, ¿cierto? Entonces, eso es lo único que yo sé. En estos momentos es lo único que yo sé. No sé cuál es el otro ángulo, no sé nada. Lo único que tengo de esto es que yo sé que el seno de ese ángulo va a ser igual a los lados que me está indicando la función trigonométrica, es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo voy a mirar el coseno de alfa, yo tendría que poner el cateto adyacente, que no me lo sé, sobre la hipotenusa, que sí la conozco, que es 5, ¿correcto? Entonces, y pues obviamente la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Uy. ¿Cierto? El cateto opuesto yo ya lo conozco, que sería 3. Me falta hallar este valor. Entonces, en este punto, yo puedo hacerlo por el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo conocen y ya lo saben hacer, que eso me daría que el cateto adyacente, que es lo que estábamos viendo ahorita, me va a dar un valor de 4, ¿sí? ¿Cómo me van a decir eso? Pues porque ya hicimos este procedimiento y me da 4, ¿listo? Entonces, si yo ya tengo este valor, pues simplemente hay que reemplazarlo, ¿sí? Entonces, donde diga cateto adyacente, se borra y se pone un 4, ¿cierto? Se borra y se pone un 4. Entonces, esto que está aquí, que se va a colocar en azul, hace parte de la solución que me están pidiendo, ¿cierto? Ahora bien, ¿yo cómo puedo hallar el valor del ángulo beta? Entonces, recordemos que lo que yo les estaba diciendo ahorita es que la suma de este ángulo más la suma de este ángulo más la suma de este ángulo me debe dar 180. ¿Conocemos este? Sí, conocemos este. Resulta que ese es el ángulo de 90 grados. Nos faltan los otros dos. Ahí. Entonces, eso es como si pusiéramos alfa, perdón. Eso es como si pusiéramos 90 más alfa más beta, ¿cierto? Entonces, 90 más alfa más beta me tiene que dar igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Así como está, no se puede resolver. Por esa razón, primero hay que despejarlas. Entonces, si yo llego a este 90, le resto 90, ¿cierto? De igual forma, aquí al otro lado le tengo que restar 90. ¿Cierto? Es decir que aquí
me va a dar 90 grados, que es lo que me falta por hallar. Es decir, que la suma de alfa y la suma de beta me tienen que dar 90 grados. ¿Listo? Ahora bien, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con este. Seno de alfa es igual a 3 quintos y 3 quintos es igual a 3 dividido 5, ¿cuánto les da? A mí me dio 0.6. ¿A ustedes cuánto les dio? Igual, profe. Listo. Si tenemos que seno de alfa es igual a 0.6, lo que nosotros podemos hacer es una ecuación, la ecuación inversa del seno. Y la ecuación inversa del seno se llama arcoseno, que es lo que yo les decía, que es, lo voy a poner por aquí abajo, seno a la menos 1. ¿Correcto? Pero entonces si yo cojo seno a la menos 1 por coseno, perdón, seno de alfa, ¿cierto? Debe ser igual a seno a la menos 1, ¿de qué valor? De 0.6. ¿Sí? Es decir, esto que está aquí, que lo voy a poner en amarillo, se debe cancelar. Y si se cancela, pues me va a quedar solamente el valor del ángulo. Y si yo opero a este lado, esta ecuación por el valor que sí conozco, que es 0.6, me tiene que dar el valor del ángulo. ¿Cierto? ¿Eso cuánto les da? Entonces a mí me dio que seno a la menos 1, perdón, que alfa va a ser igual a 40,9665. ¿Cierto? Y esto es en grados. Ahora bien, si yo ya tengo este valor, que es 40,9665, ¿cuánto va a valer beta? ¿Sí? Entonces, se puede sacar de diferentes formas. Lo que ustedes pueden hacer es que cogen este ángulo, lo pasan al otro lado a restar y les va a dar un valor de 59. ¿O de cuánto les va a dar? ¿Cuánto les daría ese valor? A mí me dio 49,0335. Ok, ese sería el valor de beta. Ese ángulo sería ese valor. Recuerda que ahí en estos momentos lo estamos mirando es en grados. Entonces es como si tú dijeras 49,0335 metros. Pero en este caso, como no es una distancia, como no es una longitud, sino que es un ángulo, tú tienes que decir que esos son grados. ¿Listo? Entonces, te dio 49, 0335 grados. Y si tú sumas esto, y sumas esto, y sumas esto, te tiene que dar 180 grados. De esa forma ya resolvieron la pregunta. De esa forma ya saben cuánto vale beta. ¿Listo? ¿Claro cómo lo saqué? Bueno, muchachos.
Resulta que aquí ahorita, como lo estábamos viendo en las funciones trigonométricas, nosotros vamos a empezar a denotar o vamos a empezar a escribir con letras las incógnitas. Eso, eso se le llama o pues se le denomina como tal álgebra, ¿sí? ¿Qué es el álgebra? Pues es una rama de la matemática que se empieza a utilizar, que se empieza a aplicar para poder determinar, espérame, para poder aplicarlo a problemas más difíciles, ¿cierto? Entonces, normalmente se puede utilizar para poder hallar incógnitas que están en cualquier parte de la ecuación. Pero antes de poder ver eso, ustedes tienen que entender que existen diferentes tipos de ecuaciones, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Las ecuaciones se pueden determinar por la característica o por el monomio, ¿cierto? Y por el grado que tiene cada uno de ellos. Entonces, si es un monomio, quiere decir que solamente tiene un término, ¿cierto? Que el término, ese término no va a estarse sumando o restando o multiplicándose por otro término. Pero técnicamente eso puede ser un poco engañoso porque si ustedes tienen algo un poco más grande y está en las mismas características, es decir, tienen el mismo grado, que sería el mismo exponente, ustedes lo pueden sumar o lo pueden restar, ¿cierto? Entonces ahí es donde puede empezar la complejidad de esto. Pero si iniciamos desde lo más sencillo, si llegamos y decimos, es que en estos momentos, por ejemplo, vamos a mirar los monomios. Entonces fíjense que los monomios solamente tienen un término. Normalmente, pues estos son dos elementos, el 3 y el x, que es una incógnita, ¿cierto? Pero sí tengan en cuenta que aquí entre ellos dos hay un asterisco, es decir, se están multiplicando, ¿sí? Si yo llego y le digo un más, un 2x, pues tengo un monomio y tengo otro monomio. Y esos dos monomios se están sumando. Pero cuando ya hay dos monomios, cambia y se llama binomio. ¿Listo? Ahora bien, estos monomios, no importa si tienen una incógnita como estos dos primeros, o dos incógnitas como este tercero, o incluso la incógnita tiene un exponente diferente a 1. ¿Sí? Es decir, no me afecta para nada cómo es que está compuesto el monomio. Ahora bien, el binomio, como lo estábamos viendo ahorita, pues es la suma de dos monomios, o es la operación matemática de dos monomios. Este valor aquí, esta operación, no siempre tiene que ser suma, puede ser también una resta. ¿Listo? Entonces no se vayan a encasillar de pronto en que siempre el monomio tiene que tener una suma. No, puede ser una resta. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque incluso se puede poner un poco más complicado y de pronto se pueden perder por eso, pero no hay problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por ejemplo, si tienen los mismos términos, miren que este monomio tiene 2m, ¿cierto? El exponente es 1 y aquí tiene un 5m y el exponente es 1. Yo en estos dos monomios los puedo operar. ¿Qué quiere decir que los puedo operar? Que yo puedo coger 2 menos 5 me va a dar menos 3m. Este es el resultado de este monomio. Entonces este monomio yo lo pude simplificar para poder convertirlo, perdón, este binomio yo lo pude simplificar para convertirlo en un monomio, ¿correcto? Ahora bien, el segundo ejercicio, el segundo ejemplo que tenemos aquí es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque miren que el primer monomio tiene 3x, ¿sí? Y el segundo tiene 4x al cuadrado. Entonces cambia el exponente porque no es el mismo. Es decir, que si yo dijera, por ejemplo, que esto es igual a 7x, pues está mal. Porque yo aquí tengo un 2 y aquí tengo un 1. Y yo no puedo sumar esos exponentes de esa forma. Recuerden que en la semana pasada o la semana antepasada, no recuerdo, estábamos hablando de las operaciones entre los exponentes y las propiedades de las raíces.
Entonces esas propiedades de las raíces también aplica y las propiedades de los logaritmos también aplica para esto. Porque aquí yo no puedo sumar esos dos exponentes así como así. Entonces, esto se resuelve de una forma diferente. ¿Qué se utilizan? La forma como tal para poder resolver esto se llama métodos de factorización. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los métodos de factorización? Pues es hallar el factor común que existe en esos dos monomios o en esos dos términos para poder despejar la incógnita. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver eso. Pero esto, muchachos, quiero que entiendan y quiero que lo tengan claro que eso está mal. ¿Listo? Esto no se hace. ¿Listo? Ahora bien, resulta que si me dicen, pongámoslo en un trinomio, pues resulta que este trinomio es básicamente, se le suma un término más. Entonces ya no son dos, ya no es uno, sino que son tres. Y yo aquí te puedo tener la misma estructura de los anteriores. Entonces, fíjense que este primer ejercicio, nosotros podríamos decir, oiga, sí, está fácil porque todos tienen el mismo grado, es decir, tienen el mismo exponente. Pero no está tan fácil porque hay dos términos. Tengo a la m y tengo a la x. ¿Sí? Y si yo estoy poniendo dos letras totalmente diferentes, lo que quiere decir es que pueden llegar a ser dos números totalmente diferentes. ¿Listo? Ojo con eso. Porque no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, les ponga un trinomio, ¿cierto? Que sería esto, con la misma letra, a ponerlo con dos letras diferentes. Porque eso quiere decir dos incógnitas diferentes, dos números que hay que hallar. ¿Sí? Ahora, este otro tipo de trinomio tiene un término que no tiene una incógnita. Y eso sí es válido, eso también se puede hacer. Entonces yo aquí tengo una m con un exponente, aquí tengo un 0, aquí no tengo ninguna m, y aquí tengo una m con un exponente 2, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto se puede resolver con los métodos o los casos de factorización. Depende, entre más complejos sean los binomios o los trinomios o los términos algebraicos, toca aplicar otro tipo de ecuaciones, de casos de factorización que pueden ser un poco más complejos. Y el último, que no habría más, prácticamente lo que me indica es que si yo llego a tener un término algebraico que tiene más de tres términos, es decir, 4 términos, 5 términos, 6 términos, 7 términos, ¿cierto? Eso se le va a llamar un polinomio. Aquí yo lo puse mal. No es binomio, sino que es polinomio. ¿Sí? Entonces, esto es un polinomio. Y fíjense que aquí, por ejemplo, lo puedo convertir a un binomio. ¿Por qué? Porque resulta que esto es igual 6y menos 4y me da 2y. Eso sí los puedo sumar. Eso sí los puedo operar. Este, que lo voy a poner amarillo, y este, que lo voy a poner amarillo, los puedo operar porque son iguales, son idénticos. ¿Sí? Solamente cambia el número. Y este, que es un 7y al cuadrado, y este, que es un 5y al cuadrado, también los puedo operar entre ellos, porque tienen las mismas características. ¿Eso qué quiere decir? Pues los estoy operando. Tengo 6y y le quito menos 4y, pues me va a dar un 2y. Ahora tengo un 5y al cuadrado y le quito un 7y al cuadrado, es decir, tengo 5 menos 7, pues me va a dar menos 2y al cuadrado. ¿Correcto? Entonces fíjense que aquí lo que yo acabé de hacer es coger este polinomio y convertirlo en un binomio. ¿Sí? Diferente es si, por ejemplo, yo tuviese este polinomio, ¿cierto? Y le dijera que aquí esto es un 4.
¿cierto? Y que este tiene un exponente 3. Entonces, si todos tienen exponente diferente, se sigue manteniendo como un polinomio. Yo no lo puedo operar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora bien, aquí abajo tenemos otro ejemplo. Tenemos el 8x menos 7x al cuadrado más 6x menos 5x al cubo. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo convertir máximo, lo puedo simplificar máximo a un trinomio. Y después de eso, toca aplicarle los casos de factorización para poder saber cuál sería el valor de x. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, muchachos. Bueno, esto es prácticamente, era un ejemplo para poder explicarles que se puede llegar a simplificar. Resulta que tengo un ejemplo. Resulta que me están diciendo, bueno, les voy a explicar el tema de la factorización por el caso de factorización por factor común. Es el primer caso de factorización y es el más fácil, ¿sí? ¿En qué consiste? En que ustedes deben identificar el valor o el término o la simplificación mínima que se puede utilizar en cada uno de los términos que es en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, tengo x más 2x más 3xy más 5x igual a 2 menos 5y. Eso es una ecuación algebraica. Entonces, la forma más fácil de abarcarla es que yo tengo que coger este primer polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque tiene 4 términos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que le voy a aplicar el caso de factorización, el factor común. Entonces, ¿qué tienen en común x, 2x, menos 3xy y 5x? Se las voy a botar. Lo que tienen en común esas 4 términos es que cada uno de ellos tiene una x. ¿Sí? Entonces, fíjense. X aquí, x aquí, x aquí y x aquí. ¿Correcto? Entonces, ese es el factor común. Entonces yo puedo sacar la x y dentro de los paréntesis voy a colocar lo que yo necesito multiplicar a cada uno de estos términos para obtener ese resultado. Es decir, yo estoy sacando el factor común, que sería x, ¿cierto? Y ese factor común lo tengo que dividir en cada uno de estos términos. Entonces, x dividido x me va a dar 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x cancela x y queda un 1. No va a quedar un 0 porque yo no estoy eliminando esos valores. Queda simplemente un 1. Recuerden que todo número dividido por sí mismo les va a dar 1. ¿Listo? Ahora bien, si yo cojo 2x y lo divido por x, entonces la x se cancela con la x de abajo y solamente me va a quedar el 2. Entonces me queda 1 más 2. El tercer término. Entonces tenemos menos 3xy dividido la letra x que tenemos aquí como factor común. Entonces solamente se cancelan las x y va a quedar menos 3y. ¿Correcto? Y finalmente, el último término me dice que sería 5x dividido x, nuevamente se cancelan las dos x y solamente me va a quedar el 5. Entonces, esta es la solución, o bueno, esa es la simplificación o la factorización por factor común del primer término. ¿Qué quiere decir esto? Que pues yo aquí fácilmente ya lo puedo simplificar un poco más. ¿Por qué? Porque tengo 1 más 2 más 5, pues eso me va a dar 8, ¿correcto? Entonces, este término yo lo puedo simplificar como está aquí abajo.
X factor de 8 más 3y, ¿correcto? Y resulta que al otro lado yo no he simplificado nada, pero yo sí tengo que es 2 menos 5y. Aquí, por ejemplo, si me dijeran, es que usted tiene que hallar el valor de x en función de y, eso quiere decir que no importa el valor de y, yo necesito saber cómo puedo hallar el valor de x. Es decir, si más adelante puedo hallar el valor de y, yo necesito saber en qué ecuación tengo que reemplazar y para saber cuál es el valor de x. Entonces, en este caso, particularmente, yo tengo que coger x por 8 más 3y, ¿cierto? Y eso lo tengo que dividir por lo que está en paréntesis. Entonces sería 8 más 3y, ¿cierto? Y si resulta que a la izquierda del igual dividí, aquí también tengo que dividirlo. 2 menos 5y, esto se pone en paréntesis porque yo no voy a dividir solamente al 2 o solamente al 2 al 5y, sino que voy a dividir a toda la expresión, dividido lo mismo. 8 más 3y, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que voy a hacer es que voy a despejar el valor de x. ¿Cómo? Quitándole lo que está en los paréntesis que todavía no sé cómo solucionarlo. Pero miren que esta ecuación se cancela solita. Es decir, si yo llego a eso, si yo pongo ese valor y le quiero hallar cuánto me da, me va a dar 1. ¿Sí? Porque 8 más 3y dividido 8 más 3y es como si yo tuviera 5 dividido 5, o 3 dividido 3, o 15 dividido 15. Siempre me va a dar 1. ¿Listo? Y al otro lado me va a quedar esta expresión. 2 menos 5y dividido 8 más 3y. Y de esta forma yo ya pude saber cuál es la ecuación que necesito para poder obtener el valor de y. ¿Correcto? Ahora bien, resulta que aquí tengo un ejercicio que toca hacer exactamente lo mismo. Toca simplemente hacer el caso de factorización por factor común de este polinomio para poder determinar cuánto vale. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí tengo 4 incógnitas. Aquí no está nada fácil todavía obtener el valor de esas incógnitas. Por el momento no. A mí no me interesa saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Yo necesito es hacer el caso de factorización en ese polinomio. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué tienen en común el 8, el 4, el 16 y el 12? ¿No? ¿Nadie? Bueno, muchachos, el 8, el 4, el 16. Bueno, muchachos, el 8, el 4, el 16 y el 12 tienen en común que son números pares. Y si son números pares, lo que quiere decir es que yo puedo coger el número más grande que tienen en común para poder dividirse. Es decir, 8 lo puedo dividir en 8, sí. 4 lo puedo dividir en 8, no. Entonces 8 ya no puede ser. Ahora con el 4, 4 lo puedo dividir en 8, perdón, 8 lo puedo dividir en 4, sí, me va a dar 2. Listo. 4 lo puedo dividir en 4, sí, me va a dar 1. 16 lo puedo dividir en 4, sí, me va a dar en 4. Y 12 lo puedo dividir en 4, efectivamente, me va a dar 3. ¿Listo? Entonces, técnicamente, yo puedo decir 4, que es el factor común,
y multiplico, o perdón, y divido cada uno de los términos por eso para poder obtener la operación interna, ¿cierto? Entonces, 8 dividido 4 me daría 2a, ¿cierto? Menos el siguiente término. 4 dividido 4 es 1 y me quedaría solamente la incógnita que sería b. Más 16 dividido 4 me da 4c. Más 12 dividido 4 me da 3d. Entonces, fíjense que este es el factor común o la factorización por factor común de ese polinomio. ¿Sí? Esta como tal es la factorización por factor común de ese polinomio. Ese es el resultado de ese ejercicio si me dicen solamente factorícelo. Simplifíquelo con la factorización. Ya, no necesito nada más. ¿Tienen dudas hasta ahí, muchachos? Bueno, muchachos, hasta aquí acabamos matemáticas. Eh, Espero que hayan podido entender. Cualquier duda me avisan. Yo esta noche estaré subiendo el taller como tal del trabajo, ¿sí? Estaríamos pendientes para eso y pues obviamente cualquier duda que tengan me van avisando. ¿Listo? Que tengan buena tarde, que les rinda, juiciosos. Cualquier duda o inquietud, por favor me avisan. Bueno, profe, igualmente buenas tardes. No te pongas más tarde.